Bien, ahora vamos a pasar a explicar el segundo diseño de layout, que es el layout de comercios. Como su nombre lo indica, es una distribución para empresas comerciales. Se entiende como empresas comerciales un supermercado, una bodega o alguna otra empresa que expenda o venda bienes, ¿no? Productos. Entonces, aquí el punto principal de esta distribución son los clientes, ¿no? Es decir, la distribución desde el punto de vista comercial debería orientarse eh, a mejorar digamos, la experiencia del cliente, ¿no? Eso es lo que trata de buscar este tipo de distribución. Entonces, aquí lo que tenemos es un ejemplo de un supermercado. Bueno, en realidad el supermercado creo que es un muy buen ejemplo para poder explicar la distribución del layout de comercio. Eh, Algunas características que podríamos utilizar dentro de esta distribución de layouts aparecen en el lado derecho. Por ejemplo, tenemos algunas ideas aquí, ¿no? Colocar los artículos de mucha venta en la periferia de la tienda. Eh, Muchos supermercados utilizan esta estrategia, ¿no? Es decir, los productos que se venden más se suelen colocar alrededor de la tienda, ¿no? En la parte, digamos, por decir, en los bordes de la tienda, ¿no? Del espacio. Eh, Otra idea es utilizar localizaciones destacadas para los productos de compra impulsiva y de alto margen, como por ejemplo dice productos de limpieza, belleza y champú. Es decir, se refiere a los productos que generan una mayor utilidad para el supermercado. Entonces, dado que genera un mayor ingreso, la tendencia es a que estos productos se ubiquen en un lugar preferencial, ¿no? Un lugar llamativo, un lugar que cuando el cliente ingrese eh, lo pueda visualizar fácilmente, ¿no? Distribuir los artículos de reclamo a ambos lados de un pasillo y dispersos para incrementar la visibilidad de otros artículos. Los artículos de reclamo son los artículos tradicionales en una lista de compras, ¿no? Imagínense ustedes que semanalmente una familia va al supermercado a realizar compras o una persona va cada cierto tiempo a realizar compras. Generalmente lo que va a tener es una lista, ¿no? De los productos que utiliza, de los productos que necesita comprar. A eso se refieren los artículos de reclamos. Entonces, lo que se busca también es que si yo voy a comprar siempre las mismas cosas, el supermercado me puede ofrecer otras cosas, ¿no? O me puede incentivar a la compra de otros productos que pueden estar relacionados o no. Entonces, si tenemos artículos de reclamo, la idea es que estos artículos no se ubiquen todos juntos, sino se distribuyan en el supermercado para que el cliente pueda hacer un recorrido y pueda también visualizar otros productos que no son necesariamente los que tengan en su lista de compras. Otra idea dice utilizar los extremos finales de los pasillos porque tienen un alto grado de exposición. Claro, aquí en los extremos finales de los pasillos, podríamos decir en los puntos, digamos, de ingreso o de salida de los pasillos, colocar los productos que deseamos promocionar más, ¿no? Y luego aquí al final dice, si la comida preparada es parte de la misión, colocar la panadería y los productos gourmet en primer término. Esto se refiere a que los supermercados deberían colocar a la entrada de los mismos lo que quieren vender más, ¿no? O lo que quieren promocionar más. Y bueno, eso sería en resumen lo correspondiente a diseño de layout de comercios. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, esto no es un estándar, sino es un ejemplo nada más de cómo podrían distribuirse los productos en un supermercado. La sugerencia es que si en algún momento más adelante tienen la oportunidad de ir a un supermercado o inclusive a un mini market, si es que no podemos ir a un supermercado, podamos
apreciar con mayor detalle cómo es que este supermercado o este mini market distribuye sus productos, ¿no? Y podríamos tratar de indagar o de buscar una razón por el cual los productos se distribuyen de cierta forma. El tercer tipo de layout es el layout de almacenes. Bueno, como su nombre lo dice también, se refiere a cómo se distribuyen los productos dentro del almacén. Bueno, aquí los almacenes tienen una característica particular, ¿no? Vamos a tener productos que ingresan, van a permanecer por un cierto tiempo dentro del almacén y luego van a salir. Entonces, lo que se busca en este tipo de layout es la mejor distribución de los espacios para poder almacenar los productos, ¿no? De tal forma que reduzcan los costos y que reduzcan también el tiempo eh, para la búsqueda o el tiempo para el ingreso y la salida de los productos. El layout de almacén también lo que busca es maximizar el volumen total. Es decir, que podamos almacenar la mayor capacidad o la mayor, perdón, cantidad de productos dentro de este. Bueno, minimizar los recursos gastados. Ese es también otro de los objetivos, ¿no? Como les mencionaba. Los almacenes también deben contar con espacios adecuados para poder almacenar los productos, ¿no? Por ejemplo, si necesito almacenar productos que requieran una temperatura baja, entonces necesitaría eh, diseñar un almacén para productos congelados, por ejemplo, ¿no? Se busca también seguridad, ¿no? Los almacenes, dado que tienen una gran cantidad de productos y muchos de estos podrían ser valiosos, deberían también encontrarse pues, en una ubicación segura y tener también sistemas de seguridad apropiados, ¿no? Como parte del diseño de almacenes existe un término llamado cross-docking, ¿no? Que es el que aparece aquí en esta diapositiva. Bueno, ¿qué es el cross-docking, no? El cross-docking lo podemos entender como un sistema que evita situar materiales en el almacén y que conforme los productos van llegando, se vayan entregando. Es decir, está relacionado con el concepto de justo a tiempo que en alguna oportunidad les comenté. Digamos que esto sería el óptimo de un almacén, ¿no? Que ni bien llegue el producto, se entregue o ni bien ingrese, salga con la finalidad de reducir los costos de almacenamiento al máximo. Pero el cross-docking tiene algunas exigencias, ¿no? Primero, que necesita una programación rigurosa, ¿no? Es decir, si falla, el sistema fracasaría, ¿no? Es decir, necesita saber exactamente en qué fecha va a llegar un producto determinado, en qué fecha va a salir un producto y bueno, y que esta programación no falle. Si esta programación falla, el sistema se cae, ¿no? Y también para poder facilitar justamente esta programación es necesario que cada producto, cada elemento que ingresa al almacén cuente con una identificación. Y para ello podríamos utilizar, por ejemplo, un sistema de código de barras. Y adicionalmente a cross-docking tenemos también otro tipo de sistema, que es el sistema de almacenamiento aleatorio. Este consiste eh, digamos, en no asignar un espacio concreto para poder almacenar productos, sino que conforme van llegando, se van distribuyendo dentro del almacén. Entonces, no tenemos un espacio en concreto, sino que lo ubicamos con la finalidad de optimizar el espacio. Para ello podríamos utilizar aplicaciones informáticas que nos faciliten justamente este almacenamiento aleatorio.
Estos sistemas informáticos nos permitirían mantener una lista de ubicaciones abiertas o vacías, es decir, ubicaciones donde podría colocar los productos que vayan llegando. Me ayudaría también a mantener un registro exacto del inventario, dado que estaría automatizado, y en qué ubicación sobre todo se encuentran, porque si vamos a implementar un sistema aleatorio, entonces la aplicación sería clave para poder registrar el producto y también registrar su ubicación, de tal manera que cuando requiere el producto lo pueda extraer de una manera rápida, ¿no? Lo pueda ubicar y lo pueda retirar rápidamente. Bueno, el sistema informático permitiría también secuenciar los artículos de los pedidos para minimizar el tiempo de desplazamiento necesario para recogerlos. Es decir, dado que tendría un sistema automatizado, entonces podría ubicar rápidamente y reducir el tiempo de desplazamiento, ¿no? Podríamos también combinar los pedidos para reducir el tiempo de recogida, ¿no? Si tenemos un sistema automatizado, bueno, podríamos ver de manera general la mejor forma de poder ubicar los productos y también recogerlos, ¿no? Y este es otro tipo digamos, de almacenamiento llamado personalización. Entonces tendríamos el sistema de cross-docking, tendríamos el sistema aleatorio y este de personalización. Bueno, aquí el objetivo es utilizar el almacenamiento para añadir valor al producto, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, del ensamblaje de computadoras, carga de software, reparaciones, podrían ser de equipos, entre otros, ¿no? En donde eh, los productos del almacén los ubicamos de tal forma que nos facilite la realización de este tipo de trabajos, ¿no? Muy bien. Como cuarto tipo de layout tenemos el layout de posición fijo de proyecto. Bueno, como su nombre lo dice también, este tipo de distribución está orientada básicamente digamos, a sistemas de producción que trabajan bajo el esquema de proyectos. Como por ejemplo, lo podemos ver aquí, construcción de barcos, construcción de autopistas, puentes, o la mesa de operaciones de un hospital. Estos podrían ser los ejemplos de proyectos. Entonces, una de las características importantes dentro de lo que podríamos llamar proyecto es que el proyecto permanece fijo en un solo lugar, digamos. Como es el caso de la construcción de barcos, ¿no? Para la construcción de barcos, el proyecto permanece en un solo lugar y los productos o la materia prima que va requiriendo van llegando al lugar. Y los trabajadores también confluyen en ese lugar. ¿Cuáles son las complicaciones de una distribución tipo proyecto? ¿No? Bueno, en primer lugar, el espacio limitado, eh, porque, como les comentaba, está ubicado en un lugar fijo. Se requieren materiales diferentes en las diversas etapas del proyecto. Aquí tendríamos una complicación también, es decir, tendríamos que analizar cómo vamos a llevar todos los materiales que se requieren para la fabricación del producto al lugar, ¿no? Entendiéndose que tenemos una ubicación fija en el cual deberían confluir tanto los trabajadores como los materiales que se necesiten para la fabricación, incluyendo equipos, maquinarias, infraestructura, energía eléctrica o algún otro servicio que se requiera. Y otra complicación también es que el volumen de materiales requerido es dinámico. Es decir, es difícil que podamos hacer una planificación de la cantidad de productos que necesitamos para el proyecto, ¿no? Lo normal es que o pecamos de exceso, o sea, tenemos demasiados productos o materiales, o nos faltan materiales para poder continuar con la fabricación. Entonces, estas serían las complicaciones. El layout 5 corresponde al layout orientado al proceso.
Bueno, las características son las que aparecen aquí, ¿no? Se puede realizar simultáneamente una amplia variedad de productos o servicios, es decir, dado que nos enfocamos al proceso, en este diseño no lo orientamos a ningún producto específico, ¿no? Sino que la distribución lo hacemos de tal manera que podamos fabricar diferentes tipos de productos, ¿no? Y bueno, aquí este diseño está orientado pues a aquellos casos en donde vamos a aplicar una estrategia de bajo volumen y alta variedad, como por ejemplo un taller mecánico, y tiene como ventaja la flexibilidad en la asignación de equipos y tareas, ¿no? Es decir, trabajamos bajo una distribución estándar o típica y luego a partir de allí desarrollamos los diferentes productos o servicios, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es el equipo de uso general o multifuncional. Dado que es una estrategia o aplica una estrategia orientada al proceso, entonces, si bien es cierto, tenemos la ventaja de fabricar o brindar diferentes tipos de productos o servicios, una desventaja es que no tenemos especialización. Aquí tenemos un caso de un layout de una clínica, como dice aquí, de una sala de urgencias o de emergencias, ¿no? Eh, en, en el fondo, digamos, en lo que aparece de color gris, tenemos las diferentes áreas, por ejemplo, cirugía, clasificación de urgencias, admisiones de urgencias, laboratorios, etcétera. Y las flechas representan, digamos, el recorrido que haría, por ejemplo, un paciente A y un paciente B. En el caso del paciente A es un paciente que llegó con la pierna rota y en el caso del paciente B sería un paciente que ha tenido un mal funcionamiento de su marcapasos. Y las flechas representan el flujo, digamos, el movimiento que ha realizado cada paciente en las diferentes áreas de la clínica. Entonces, esto es un ejemplo que nos puede ayudar a entender cómo haríamos una distribución del layout orientado a procesos. No vamos a tener un flujo o el mismo flujo para todos los casos, ¿no? Cada caso puede ser particular y puede ser distinto. Entonces aquí, dado que no tenemos una secuencia, pues no podríamos utilizar alguna estrategia que nos ayude, digamos, a hacer una distribución eh, que no implique, pues, o que no esté orientado a un flujo, ¿no? Dado que este no se va a dar siempre de la misma manera. Bien, aquí tenemos otro tipo de distribución, que es lo que se llama célula de trabajo, ¿no? La célula de trabajo la podríamos entender como un espacio funcional, ¿no? En donde se juntan los trabajadores, bueno, y los equipos, ¿no? Los recursos. Las células de trabajo se utilizan para poder optimizar el espacio. Aquí tenemos dos tipos de distribución, ¿no? Tenemos un ejemplo A, donde tenemos aquí dos trabajadores que tienen su área o su espacio de trabajo, que está representado por los círculos, y en el centro tienen el material almacenado que van a utilizar para poder realizar su trabajo. Este sería un esquema inicial y luego podríamos optimizar esta forma de trabajo bajo un esquema en U, que es el que aparece aquí a la derecha, ¿no? Entonces, estas son situaciones o ejemplos de células de trabajo. En el punto A tenemos una distribución inicial con algunas restricciones y luego en el lado derecho tenemos una distribución mejorada digamos, de la distribución A. Aquí en un esquema de U se asume que el trabajo es mucho más eficiente,
y también más flexible, ¿no? Los trabajadores pueden colaborar entre sí, ¿no? Pueden movilizarse en un espacio, digamos, más abierto. E inclusive, como dice aquí en la descripción, podríamos incluir a otros trabajadores más, a un tercer trabajador para mejorar la rapidez del proceso. En la parte inferior, en el punto B, tenemos otro tipo de distribución, que este sería una distribución lineal como la que tienen, por ejemplo, muchas fábricas, ¿no? Esto es lo que se suele conocer o se suele llamar línea de producción, una línea secuencial. Y luego tenemos una variante, ¿no? En donde se mejora la distribución en el lado derecho, ¿no? Tenemos también un esquema tipo U, en donde eh, los puntos de trabajo son los mismos, pero el esquema tipo U permite que se reduzca la cantidad de trabajadores. Entonces, las células de trabajo buscan eso, ¿no? Buscan reorganizar el espacio para que pueda optimizarse el proceso de producción. Acá tenemos algunas ventajas de las células de trabajo, ¿no? Como por ejemplo la reducción del inventario, menor espacio en planta. Bueno, al hacer distribuciones tipo U podríamos lograr eso. Reducción de inventario de materia prima, productos terminados. Se reduce el coste de mano de obra directa porque podríamos tener menor cantidad de trabajadores y una mayor productividad. Desde el punto de vista motivacional, por decirlo así, tendríamos también un mayor sentimiento de participación del trabajador, ¿no? Porque se encontrarían tal vez ubicados de una forma más cercana, ¿no? Mayor utilización de equipos imaginarios, se podría optimizar también la utilización de los equipos y una reducida inversión, ¿no? O sea, podríamos también, bajo el esquema de células de trabajo, invertir menos tanto en maquinaria como en equipos. Pero para poder lograr implementar la célula de trabajo deberíamos cumplir con algunos requisitos. Como por ejemplo, identificar familias de productos, ¿no? Las células de trabajo trabajan mejor cuando realizamos la producción por familias, ¿no? de productos o por bloques. Otro requisito es, en cuanto a los empleados, es que se requiere un alto nivel de formación, ¿no? Un alto nivel de capacitación, porque los trabajadores podrían realizar diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, en el esquema que vimos aquí, este esquema tipo U, ¿no? Que aparece en A, tanto en A como en B, esto posibilitaría que los trabajadores, si es que no tienen una carga en su puesto, puedan apoyar a otros trabajadores en otra parte de la línea, ¿no? Entonces, esto significa que debería contar para que la célula de trabajo pueda desarrollarse adecuadamente con trabajadores multifuncionales, ¿no? Que puedan realizar diferentes tareas. A eso se refiere, ¿no? Y otro requisito es el control en cada estación de la célula. Es lo que se conoce como Poka-yoke, ¿no? El Poka-yoke es un término que se suele utilizar para implementar controles dentro de un proceso de fabricación que sean fáciles de entender, ¿no? Y que no generen riesgos, ¿no? O un mal uso de los equipos o de la infraestructura. Entonces, un ejemplo de control Poka-yoke lo podríamos ver en los equipos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos las ranuras para las memorias USB, ¿no? Ese formato digamos, de entrada que tienen las memorias USB facilita o evita la equivocación a la hora de colocar la memoria en la ranura. O sea, no podríamos colocarlo al revés
por ejemplo, porque no habría forma de que ingrese. Esa es la manera como podríamos entender el Poka-yoke, es decir, implementar controles para evitar que el trabajador se equivoque, ¿no? Y pueda realizar siempre su labor de la misma forma o bajo ya un esquema preestablecido. Aquí tenemos algunas ventajas relacionadas a las células de trabajo, que ya hemos mencionado algunas con respecto a otros tipos de distribución. Bueno, tenemos por ejemplo la inspección, que es más rápido, menos trabajadores como ya les había comentado, sobre todo en estos esquemas tipo U. Los trabajadores pueden abarcar más espacio al área de trabajo, o sea, tienen como que más flexibilidad para trasladarse. El área de trabajo se puede equilibrar más eficazmente. Esto se refiere a que si tenemos algún área de trabajo que, en donde no se requiere la participación de un trabajador, este pueda trasladarse a otra área de trabajo en donde sí existe un mayor volumen de trabajo. Y la otra ventaja es la mejora de la comunicación, eh, dado a que los trabajadores se van a encontrar más juntos, ¿no? Más cercas uno a otro y con ello puede mejorar la comunicación. Bien, este es otro tipo de distribución que sería el layout orientado al producto, ¿no? Este tipo de layout es más común encontrarlo en las fábricas, ¿no? Por ejemplo, en las empresas agroindustriales, donde tenemos una línea de producción y fabricamos el mismo tipo de producto. Cuando esta distribución es ventajosa o es conveniente, cuando tenemos altos volúmenes de fabricación, pero una baja variedad. Es decir, no tenemos muchos productos para fabricar, muchos tipos de productos, pero sí fabricamos esos pocos productos, esos pocos tipos de productos en un alto volumen. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar el desequilibrio en la línea de fabricación de montaje. Es decir, la idea es que todo sea secuencial y tengamos un volumen de carga de trabajo equilibrado en el tiempo. Aquí tenemos algunas ideas sobre este layout, ¿no? Sobre este tipo de layout. Dice, el volumen es adecuado para una alta utilización de los equipos. O sea, asumimos esto. La demanda del producto es lo suficientemente estable para justificar altas inversiones en equipos especializados. Esta segunda hipótesis debería darse siempre, pero no necesariamente es así, ¿no? Por ejemplo, les había comentado en algún momento que en el caso de las empresas agroindustriales, la demanda no suele ser uniforme en el tiempo, ¿no? Puede variar. Eh, Otra hipótesis es el que el producto esté estandarizado. Es decir, que siempre fabrique el producto de la misma manera, en la misma secuencia, con los mismos materiales. Bueno, eso creo que sí se puede dar con mayor facilidad. Y la última hipótesis es que los suministros de materias primas y componentes sean los adecuados, de calidad y estandarizados. Es decir, bueno, de manera resumida, que todo debería ser perfecto, ¿no? Los suministros de materia prima deberían encontrarse completos, ¿no? Previo al inicio de la fabricación, con la calidad, digamos, adecuada, y con ello pues empezar el proceso de manera secuencial, de inicio a fin, y bueno, si todo esto se cumple, entonces podríamos aprovechar mejor este tipo de distribución. Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de layout orientados al producto, ¿no? Por ejemplo, las líneas de fabricación, como es el caso de la mayoría de las fábricas, ¿no? Se elaboran componentes, como por ejemplo, dice aquí rueda para automóviles, piezas metálicas, en una serie de máquinas, ¿no? Estas máquinas suelen encontrarse en secuencia, ¿no? Una a continuación de otra. Podríamos tener también una línea de montaje
Bueno, la línea de montaje es similar a la de fabricación, pero la diferencia es que aquí se ensamblan piezas, ¿no? O sea, piezas ya previamente elaboradas se ensamblan para poder fabricar el producto, ¿no? En ambos casos, dice aquí al final, las líneas deben estar equilibradas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que el tiempo empleado para realizar un trabajo en una máquina o estación debe coincidir con el tiempo empleado para realizar el trabajo en la siguiente máquina o estación. Es decir, que los tiempos deben ser perfectos o casi perfectos, ¿no? Ni bien termina un proceso, se inicia el otro, o ni bien termina de realizarse cierta actividad en una máquina y luego cuando tenga que pasar a otra máquina, esa máquina se encuentre ya disponible para continuar con el proceso. O sea, se requiere que los tiempos estén bien establecidos para reducir el tiempo total y reducir los costos. Entonces, aquí el problema que se puede generar son las colas. Es decir, que termina una actividad en la máquina 1, por ejemplo, y luego para pasar a la máquina 2 tenga que esperar un tiempo debido a que se encuentra ocupada. Esos son los riesgos que podríamos encontrar. Entonces, cuando se dan demoras en ciertos procesos, en ciertas actividades dentro de la fabricación, podríamos encontrar problemas, ¿no? Porque eso implicaría una demora en el tiempo total, ¿no? Aquí tenemos algunas ventajas de este tipo de layout. Bueno, dado que el objetivo es producir altos volúmenes de bienes, entonces la ventaja es el bajo coste, ¿no? Bajo coste variable por unidad, bajo coste de manejo de materiales, porque bueno, siempre haríamos lo mismo. Tendríamos inventarios reducidos de trabajo en curso. Bueno, esto siempre y cuando tengamos una secuencia bien establecida, ¿no? Y no tengamos pues demoras en el proceso, ¿no? La formación y la supervisión son más fáciles a diferencia por ejemplo, de un layout orientado a procesos, porque aquí digamos que las actividades son repetitivas, ¿no? Como les había comentado en algún momento, en los procesos orientados a producto o en las actividades orientadas a producto, los trabajadores no suelen requerir de mucha especialización, porque siempre van a realizar una actividad en concreto, ¿no? Y no suelen realizar otras actividades. Y bueno, y la otra ventaja es la producción rápida, ¿no? Y en cuanto a las desventajas, tenemos aquí tres desventajas. Bueno, la primera es que necesitamos fabricar altos volúmenes, ¿no? Si no, no tendría sentido tener un layout de ese tipo. La otra desventaja es que si se detiene el trabajo o la actividad en alguna parte del proceso, pues eso implicaría una demora o una parada inclusive en todo el proceso. Y en consecuencia existe una falta de flexibilidad, ¿no? Porque si queremos cambiar este layout eh, más adelante, pues eso implicaría tal vez una gran inversión. Bueno, y finalmente este es un caso sobre línea de montaje y aquí terminaría esta presentación con el desarrollo de esta actividad. Esta actividad ya la tienen ustedes eh, en el modo para que lo puedan realizar. La actividad dice de los tipos de layout vistos en clase, seleccione y elabore un diseñador gráfico, en un diseñador gráfico, por ejemplo AutoCAD, bueno, tengo entendido que todos ustedes han estudiado AutoCAD o alguna herramienta similar, y a partir de ahí podamos diseñar el layout de acuerdo a la empresa bajo estudio, ¿no? Bueno, entiendo que la mayoría de las empresas son de producción y entonces tendríamos que buscar básicamente si la distribución es tipo células de trabajo o es tal vez producto, orientado al proceso y poder hacer un diseño
de cómo se encuentra actualmente el layout del sistema productivo, ¿no? Muy bien, hasta aquí, bueno, esto correspondería a la clase de la semana 4. No sé si tienen alguna consulta o ya se quedaron dormidos. ¿Alguna consulta? Ingeniero, buenos días. Sí. Una consulta. En la actividad que le vamos a enviar, ¿se envía por captura o a través del programa, el programa que esté ahí para Ah, bueno, para que empezar, lo enviemos? yo no tengo AutoCAD, así que yo creo que podemos convertirlo a un JPG o un PNG y listo, ¿no? Si podríamos también copiar esa imagen y pegarlo pues en una presentación en PowerPoint, ¿no? Esa podría ser la forma. Ay, ya, ya. O sea, mayormente si lo pegamos en nuestro trabajo que hemos venido realizando, en las diapositivas que le Perdón, se hemos cortó. estado presentando, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, como ya les había comentado en clase, vamos a tratar de que tengamos una sola presentación, ¿no? Entonces, todo lo que avancemos lo vamos a colocar en la misma presentación, en el mismo archivo. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Hola?